Bienvenidos al módulo 4. Para iniciar este módulo, te voy a plantear una pregunta. ¿Sabes qué fue lo que permitió que nuestra especie, que tiene aproximadamente 300.000 años de antigüedad, en solo 2 siglos se transformara y el nivel de vida de millones de personas mejorara radicalmente? Pues bien, el mundo occidental logró el gran enriquecimiento con políticas que privilegiaron la libertad de mercado y una cultura que aprecia el espíritu empresarial, afirma McCloskey en su obra sobre las virtudes burguesas, Ética para la Era del Comercio. Desde la Revolución Industrial y ante la consolidación de un modelo de economía capitalista de libre mercado, la humanidad ha progresado. Sin embargo, a pesar de esos innegables avances, los seres humanos tendemos a estar fuertemente influenciados por el sesgo de negatividad instintiva, que nos hace desconfiar de todo lo que pasa a nuestro alrededor y a que le prestemos mayor atención a las malas noticias, lo que nos lleva a menudo a pensar que el mundo está peor que antes. En los últimos 200 años, particularmente desde la Revolución Industrial, la humanidad ha progresado y florecido, permitiendo que millones de personas salgan de la pobreza y que mejore la calidad de vida en casi todos los rincones del planeta. En 1820, el 90% de la humanidad vivía en pobreza extrema. Para 2019, antes de la pandemia del COVID-19, menos del 10% lo hacía. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, la tasa de pobreza extrema, definida como las personas que viven con menos de $1,90 al día, se redujo a la mitad entre 1990 y 2010. Y si seguimos con estadísticas, a inicios del siglo XIX, el 43% de los niños morían antes de cumplir 5 años. Hoy menos del 4% lo hace. En 1870 la esperanza de vida en Europa era de 36 años, en América de 35 y en el resto del mundo de 30 años. Hoy la esperanza de vida es de 81, 79 y 72 años, respectivamente. En la actualidad los países con mayores libertades económicas tienen una esperanza de vida 14 años por encima que los países con menor libertad económica. Este cambio es el resultado de la industrialización que reestructuró el sistema de producción feudal que solo le daba relevancia a la tierra hacia un modelo tecnificado de producción en el que la prioridad pasó a ser la transformación de materias primas y en el que el capital tiene un papel fundamental para aumentar la productividad y el comercio, lo que tuvo un efecto multiplicador de la demanda y por lo tanto del crecimiento económico. Lo anterior, acompañado de una serie de reformas impulsadas por las ideas de la libertad económica y política, los derechos de propiedad privada y el Estado de Derecho y el gobierno limitado. Como lo demostraron el profesor Angus Maddison y su equipo de la Universidad de Groningen, si graficamos el crecimiento económico, este se parece a un palo de hockey. Antes del siglo XIX, el crecimiento económico fue insignificante y luego, durante la Revolución Industrial, comenzó a acelerarse. Daron Acemoglu y James Robinson han demostrado cómo las instituciones económicas y políticas inclusivas, que en un contexto de igualdad ante la ley hacen valer los derechos de propiedad, crean unas condiciones equitativas que fomentan las inversiones en nuevas tecnologías y habilidades propicias para el crecimiento económico. Por su parte, Douglas North, Premio Nobel de Economía, pone de manifiesto que la evolución de las instituciones, incluidas las constituciones y las leyes, y los derechos de propiedad, son fundamentales para el desarrollo económico. Estas instituciones han permitido e incentivado que la creatividad humana y la cooperación social florezcan, lo que ha generado las innovaciones tecnológicas y empresariales que produjeron un aumento sin precedentes del nivel de vida de los países que las adoptaron. Deirdre McCloskey ha demostrado que en la medida que esas instituciones inclusivas se han propagado, la humanidad ha experimentado el gran enriquecimiento, que ha permitido el aumento de los ingresos medios de 30 a 100 veces en aquellos países donde se han afianzado. Es decir, la humanidad pasó de unas instituciones que usaban la planificación centralizada de la economía, el control de los medios de producción y la coerción sobre las personas, a unas instituciones que han empoderado a los ciudadanos, permitiéndoles poseer bienes, transarlos y usarlos para producir y comerciar libremente. Como lo afirma el economista Walter Williams, el capitalismo es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Antes del surgimiento del capitalismo, la forma en que las personas acumulaban grandes cantidades de riqueza era a través del saqueo y la esclavización de otros seres humanos. El capitalismo hizo posible para las personas volverse ricas sirviendo a otras en un contexto de libre mercado. Te preguntarás, pero si hemos avanzado tanto con la economía entonces,
¿Por qué algunas naciones son ricas y otras pobres? ¿Qué ha permitido que algunas naciones escapen de la pobreza mientras otras continúan padeciéndola? Algunas respuestas pueden estar asociadas a la disponibilidad de recursos naturales, la ubicación geográfica, la cultura o la preexistencia de un sistema imperialista y colonialista. Sin embargo, lo que demuestra la evidencia es que gracias al capitalismo, la economía de libre mercado y las transformaciones productivas desde la revolución industrial, la humanidad ha superado drásticamente la pobreza y ha mejorado el desempeño de la sociedad en diversas áreas. De esta manera, los países con instituciones y regímenes políticos, cuyo poder está limitado y donde los individuos gozan de mayores libertades económicas e individuales, tienen un desempeño sustancialmente superior al de los países donde el gobierno controla la economía. Estos países con mayor libertad económica tienen sustancialmente un mayor ingreso per cápita. Por ejemplo, países como Singapur y Hong Kong solían ser controlados por potencias extranjeras y ser países pobres. Luego de su independencia en décadas recientes y mediante reformas que favorecen el libre comercio y las libertades económicas, en la actualidad se clasifican entre las jurisdicciones más prósperas del mundo. Otros países como Taiwán, Corea del Sur, Chile, Irlanda y Estonia son casos exitosos de naciones que disfrutan de grandes incrementos en su crecimiento económico, en sus ingresos per cápita, posibilidades de ahorro e inversión, calidad educativa, erradicación del analfabetismo, reducción de la pobreza y protección medioambiental, así como la posibilidad de disfrutar de mayores niveles de democracia, libertades civiles y políticas. Vemos entonces que existe una correlación entre el nivel de libertades económicas y los altos niveles de gobernanza democrática. La forma como muchos países lograron escapar del mundo en desarrollo y convertirse en naciones desarrolladas con altos niveles de crecimiento económico y desarrollo humano fue adaptando instituciones formales e informales para incrementar la libertad económica, garantizando el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, el tamaño limitado del gobierno, los derechos de propiedad privada, una política monetaria sólida y estable, y la libertad de comercio y una regulación de carácter general y limitada. La cantidad de ingresos obtenidos por el 10% más pobre de la población es mucho más alto en países con mayor libertad económica. El tamaño del gobierno es un factor importante, pues en la medida en que aumentan el gasto público, los impuestos y el tamaño de las empresas controladas por el Estado, la toma de decisiones del gobierno sustituye a la elección individual y se reduce la libertad económica. Un sistema legal que garantice los derechos de propiedad privada, protegiendo a las personas y sus bienes legítimamente adquiridos, es un elemento central, tanto de la libertad económica como de la sociedad civil. De hecho, es la función más importante del gobierno. Los derechos de propiedad, además de la posesión material de los bienes, están constituidos por los títulos sobre el mismo. Hernando de Soto señala que estos títulos garantizan la posibilidad de asignarle funciones productivas a esa propiedad, como acceder a crédito, arrendar, hipotecar, ser identificado y crear confianza ante el sistema financiero y, sobre todo, permitir acumular capital. Una política monetaria sólida y estable es fundamental, pues la emisión monetaria descontrolada conlleva la inflación que erosiona el valor de los salarios y de los ahorros ganados legítimamente por las personas, especialmente las más pobres, quienes terminan pagando un impuesto por las decisiones irresponsables de los gobiernos, ya que el dinero pierde poder adquisitivo y alcanza para comprar menos cosas, y además no pueden ahorrar en monedas extranjeras o títulos valores. Por lo tanto, un sistema monetario sólido es esencial para proteger los derechos de propiedad. Cuando la inflación no solo es alta, sino también volátil, se vuelve difícil para que las personas puedan planificar el futuro y, por lo tanto, utilizar la libertad económica de manera eficaz. Tener la libertad para aprovechar las ventajas del comercio internacional, es decir, de intercambiar en su sentido más amplio, comprar, vender, hacer contratos, etc., es esencial para la libertad económica, que se reduce cuando los gobiernos intervienen en la economía y protegen a determinados sectores a costa de otros. El Estado de Derecho, con una alta calidad del sistema legal y con una regulación general y limitada, es fundamental para alcanzar la prosperidad. Donde los gobiernos pueden usar las normas para limitar el derecho a comerciar internacionalmente y para imponer regulaciones onerosas que limiten las interacciones en el mercado libre, obtener crédito, contratar o trabajar para quien tú quieras, u operar libremente tu negocio, está usando el poder estatal para restringir las libertades económicas.
Un estudio del Banco Mundial demuestra que en la medida en que se desregula la economía, la pobreza extrema disminuye. Liberalizar la economía, limitar el poder estatal sobre el mercado y las personas, disminuir las regulaciones y el gasto público y los impuestos son reformas fundamentales para facilitar la creación de riqueza y el crecimiento económico sostenible, que conlleva la generación de condiciones de prosperidad para permitirle a los más pobres lograr la movilidad social y gozar de un mayor estado de bienestar, que al mismo tiempo permita que el resto de la sociedad florezca y las naciones se hagan más ricas. Los resultados concretos de estas ideas se pueden comprobar en diversos índices, como los índices de libertad económica elaborados por el Fraser Institute de Canadá y el Heritage Foundation de Estados Unidos, así como el índice de prosperidad del Legatum Institute y el índice de derechos de propiedad del Property Right Alliance. Los datos y la evidencia empírica de estos índices demuestran cómo los buenos y malos resultados económicos se correlacionan con buenas y malas políticas y permiten identificar lo que funciona y lo que no en la generación de prosperidad, crecimiento económico y desarrollo humano. La muestra de esto es el caso de Suecia, que a mediados del siglo XIX hizo reformas liberales, inspiradas en las ideas de Frederick Bastiat, fundadas en la superioridad de los mercados libres. Como lo referencia Johan Norberg, en poco tiempo estos liberales abolieron el sistema de gremios, derribaron barreras comerciales, desregularon los mercados comerciales y financieros y comenzaron a desmantelar la discriminación legal contra la mujer. Más que otros países, Suecia ha procurado mantener el libre comercio y la competencia internacional, asegurándose que las empresas siguieran reestructurándose e innovando. Los sindicatos permitieron que varios sectores como agricultura, transporte marítimo y textiles fueran desapareciendo, siempre que nacieran nuevas industrias para reemplazarlos. De hecho, Suecia es uno de los países donde más se respetan los derechos de propiedad. Este país lleva posicionándose durante años dentro de los principales índices de libertad económica con un enfoque muy favorable al mercado en áreas como la política comercial, la política reguladora, la política monetaria, el Estado de Derecho y los derechos de propiedad. De hecho, tiene más libertad económica que Estados Unidos cuando utiliza políticas no fiscales. Además, Suecia implementó la elección y competencia en el sector público y creó un sistema universal de vouchers escolares y privatizó completamente su sistema de pensiones, con cuentas de pensión personales, invertidas en unos 700 fondos indexados privados administrados por particulares. Suecia es uno de los países con mayor libertad para hacer negocios. ¿Ahora entiendes por qué la libertad económica es el motor del progreso y la prosperidad?